Muy buenas. Venimos con una segunda parte de un poco la mini masterclass de la semana pasada, ya que pues me gustaría hacer un poquito más de hincapié, un poquito profundizar en sobre todo el tema de reinforcement learning por la parte de estos dos algoritmos. Yo creo que por una parte no profundicé demasiado y ha habido muchas dudas de algunas personas que es verdad que me han comentado que no se entendía demasiado bien los conceptos y que eran aún demasiado abstractos. Entonces en la mini masterclass de hoy, que tendrá una duración aproximada a la anterior, pues veremos un poco estos conceptos un poco más en detalle, y yo creo que resolveremos unas cuantas dudas, ya que pues entiendo que son conceptos un poco más abstractos, beben de unas fuentes un poco más del reinforcement learning más clásico, que la gente a lo mejor no tiene tanta experiencia o que a lo mejor la mayoría ya se han olvidado, y simplemente vamos a hacer una recapitulación súper rápida y explicar un poco los conceptos más complejos de la clase pasada. Y yo creo que o lo que yo intento con esta nueva segunda edición, por así decirlo, es el que nos convirtamos en unos expertos en estos algoritmos de reinforcement learning, sobre todo orientados a modelos de lenguaje. Pero ya veremos que los modelos de lenguaje es una especialización de este tipo de modelos, no solo veremos ese caso de uso. Por eso vamos a recapitular súper rápido qué es el reinforcement learning exactamente. El reinforcement learning, evidentemente, todo esto ya imagino que todos lo sabemos, pero simplemente para hacer una recapitulación, tenemos un agente, ¿vale? Que sería, pues, por ejemplo, un robot o una persona jugando a un juego que interactúa con un entorno. Este entorno, evidentemente, es el que pone las reglas de lo que es posible, lo que no es posible, nos da el feedback y todo eso. Entonces, el feedback tiene forma de reward, ¿vale? De recompensa, que normalmente en casi el 100% de veces es un número entre 0 y 1, o entre menos 1 y 1, o entre menos 10 y 10, o sea, es un número en real. Y nos da información sobre el estado. El estado pues es muy fácil de entender. Si por ejemplo vemos un juego de ajedrez, pues el estado que nos lo da obviamente el entorno es pues la formación de la partida de ajedrez que se está en ese momento, o sea, la posición de todas las piezas. Si estuviéramos, yo que sé, en un vehículo autónomo, pues esta información vendría en forma de las cosas que nos rodean, los edificios, las personas, la posición GPS del coche y todo eso. El agente, que sería pues el coche autónomo, en el caso del coche autónomo sería la persona jugando al ajedrez, eh, interactúa con el entorno haciendo una acción, ¿vale? Moviendo una pieza, moviendo el coche 5 metros hacia adelante, girando hacia la derecha 5 grados, ¿vale? Entonces un poco la gracia, o bueno, la idea de Reinforcement Learning es entrenar a este agente a que tome siempre la decisión correcta. Evidentemente lo que nos da si una decisión es incorrecta o correcta es el reward en este caso. Entonces, lo dicho, es un bucle en el que la gente toma decisiones, el entorno cambia y entonces por lo tanto al cambiar el entorno también nos da una recompensa de lo bien que está el entorno después de haber tomado esa acción, o lo mal que está el entorno, o sea, la situación del entorno, vamos. También recapitulando súper rápido, hay varios tipos de aprendizaje por refuerzo con respecto a lo que nosotros queramos entrenar. Por primera parte, y a lo mejor un poquito más abstractos, son los modelos basados en aprender a modelar el entorno. Es decir, no estamos aprendiendo tanto a ver qué valor tiene cada entorno, a ver cuál es la mejor opción, sino que yo quiero aprender, si yo tomo esta acción en este estado, ¿cuál es el siguiente estado? O sea, como predecir el futuro, por así decirlo. Si yo tengo mi coche autónomo y lo muevo 10 metros hacia adelante, ¿qué va a pasar? ¿Vale? Entonces esto requiere modelizar el entorno, ¿vale? Que nos rodea. Si yo juego esta partida de ajedrez, o sea, este movimiento, ¿en qué posición me va a poner? Y luego ya nos preguntamos si esta posición es buena o mala, pero predecimos un poco el siguiente paso. Esto es realmente útil porque, pues, por ejemplo, en el resto de sistemas vamos a ver que vamos a tener que siempre realizar esa acción para ver lo buena o lo mala que es, pero
como he puesto el ejemplo en cosas como conducción autónoma, pues no siempre vamos a poder probar todas las acciones. Entonces está bien un poco simular el entorno que nos rodea para ver, sin tener que realizar la acción, lo buena o lo mala que va a ser. Lo dicho, y encima esto nos permite continuar hasta el infinito, por así decirlo, una trayectoria, entonces así poder simular lo que se llaman los rollouts que veremos ahora. Luego, por otra parte, podemos no modelizar el entorno, es decir, simplemente interactuar con el entorno, y de aquí vamos a sacar dos ramas principales. La primera, los basados en valores, o sea, en la función valor, que esto nos dice el valor que tiene un estado. Obviamente esto es útil porque si yo, por ejemplo, puedo cuantificar el valor que tiene cierto estado, o sea, cómo de bueno es estar en esta situación, yo puedo tomar solo las decisiones que me llevan a un estado que tiene un estado, o sea, un valor muy bueno. Eso simplemente, pues por ejemplo, si tuviéramos lo bueno que es una posición de ajedrez siempre, pues entonces yo digo, vale, pues voy a intentar mover este peón. Entonces simplemente comparo esta función valor. ¿Va a ser mejor o peor que la que estoy ahora? Mejor, pues vale, pues hago esta decisión. Pero, ¿y si muevo el caballo, por ejemplo? Entonces, si vas haciendo todos los movimientos posibles y te quedas con la acción que tiene el valor este máximo. Todo esto es muy por encima, lo sé que no profundizo demasiado, pero entre que mucha gente ya lo sabrá y que tampoco es el tema de la presentación esta, de la mini masterclass, pues voy a ir un poco rápido. Si alguien quiere que me quede en algún tema en específico, que lo comente sin ningún tipo de problema. Pero bueno, y luego por último están los basados en la policy, que este es el agente, ¿vale? Que toma las decisiones. La policy al final nos va a dar cuál es la mejor opción que puedo tomar en este entorno, ¿vale? Se diferencia de los modos valor porque de forma explícita no estamos valorando el entorno, sino que estamos cogiendo el entorno como entrada y sacando la mejor opción. Esto es, pues, digamos, un pelín más fácil de entender porque simplemente tienes un modelo que observa el entorno que le rodea y toma la mejor opción con respecto al entorno. Y aquí es donde vamos a estar, ¿vale? Tienen ciertos beneficios estos métodos que no voy a entrar, pero bueno, utilizan descenso de gradiente, que siempre es un pelín más estable que el resto de métodos. Lo dicho, son bastante más estables y eficientes que el resto, obviamente comillas. Pero aquí es donde nos vamos a situar, ¿vale? Para un poco situar en el mapa donde estamos, pues estamos aquí. El algoritmo de PPO y GRPO, ambos van a estar en esta rama. Continuando con la recapitulación y entrando un pelín en matemáticas, pero solo un poquito, vamos a recordar lo que era la policy. Como hemos dicho, es un agente. Aquí está, como es una policy, pues utilizamos la P, el número pi en griego, que va a tomar una acción dada el estado actual. O sea, el agente que nos da una acción. Esta acción, evidentemente, es... por ejemplo, el movimiento que hay que hacer en ajedrez. Si hay que girar a la derecha, ¿cuántos grados? Hay que girar a la derecha en nuestro coche autónomo. O sea, es la acción, ¿vale? Lo que interactúa con el entorno. La recompensa, ¿vale? Es lo que cuantifica, ese numerito que cuantifica el valor que tiene el estado en el que estamos después de haber tomado después de haber tomado la acción. Es decir, lo dicho, si yo muevo el caballo a esta posición de aquí y me como, por ejemplo, una reina, pues entonces recibo un buen reward. En cambio, si yo muevo el caballo aquí y en el siguiente turno me lo matas, estoy en una situación que no es muy buena. Entonces vamos a ver que también aquí entra el siguiente, que es el valor que tiene un estado. El valor que tiene un estado no solo, evidentemente, es el reward del estado, ¿vale? Sino que, como veremos aquí, también depende, evidentemente, de... A ver, espérame, vale. O sea, no solo el reward, sino que sumamos todos los futuros, ¿vale? Desde t igual a 0, o sea, desde nuestro estado actual hasta el infinito, ¿vale? Esto, evidentemente, es una formulación teórica, no solemos trabajar con infinitos valores. Sino, o sea, básicamente, lo bueno que es un estado es cómo espero que las recompensas se proyecten en el futuro, ¿vale? Porque si no,
el estado solo dependería del momento actual en el que me encuentro, lo cual no es verdad, porque digamos que el valor de un estado es en plan, si yo muevo el caballo aquí, a lo mejor me como la reina, pero a lo mejor en 2 turnos me hacen jaque mate. Entonces, por lo tanto, el valor de este estado no es muy bueno. Entonces hay que proyectarse en el futuro para ver qué valor tiene realmente el estado en el que me encuentro. Luego vamos a simplemente una segunda visión a la función valor, que se llama el valor de Q, que simplemente es qué valor tiene estar en este estado, ¿vale? Igual que hemos visto antes, pero tomar una acción en ese estado, ¿vale? Vemos que la ecuación es exactamente igual, lo único es que le añadimos una A, ¿vale? ¿Por qué? Porque evidentemente yo quiero medir cuál es el valor de mover el caballo en este estado, no solo de estar en este estado. Entonces simplemente le añadimos la otra variable, que es yo estoy interactuando con este estado mediante una acción y yo quiero ver lo buena que es esta acción. Esto evidentemente, si nos vamos aquí atrás, en los métodos de valor es extremadamente útil esta función Q, porque me va a decir lo buena que es tomar una acción en un estado. Entonces simplemente hago una simulación de todas las acciones que puedo tomar, mido el valor de Q, y entonces me va a decir cuál es la acción que mejor o más recompensa tiene en el futuro. Entonces esto nos va a permitir pues tomar siempre la acción que maximice esto. Y luego, por último, un pelín abstracta, que yo sí que he visto o yo personalmente he tenido más problemas entendiendo qué significa, pero la función de advantage o la función de ventaja nos dice lo buena que es tomar esa acción, ¿vale? Que hemos visto en el valor de Q, con respecto a la acción media, ¿vale? Perdón, con respecto al valor medio de ese estado. O sea, tenemos por una parte una resta en la que tenemos lo bueno que es esa acción en este estado y lo bueno que es este estado, ¿vale? Cuando aquí vemos una E, es expectancia, expectativa, que a lo mejor se traduce mejor, que normalmente es la media. Entonces digamos que tenemos el valor medio y lo bueno que es esa acción. Entonces evidentemente si lo restamos, si el valor es positivo, significa que esto es más grande que esto, evidentemente. Entonces significa que tomar esa acción en ese estado es mucho mejor que lo que se esperaría de ese estado en un futuro. Mientras que si es negativo, significa que es peor tomar esa acción con respecto a lo que de normal se espera de ese estado. Eso significa que tomar esa acción no es positivo. O sea, no es bueno. Entonces, esta función nos va a decir lo bueno que es tomar esa acción, básicamente. Punto. Si es negativo, es peor tomar esa acción. Si es positivo, es mejor tomar esa acción. ¿Vale? Yo creo que así se entiende. Vamos ahora al contexto de NLP, ¿vale? De LLMs. ¿Qué estamos hablando? Porque evidentemente aquí todo perfecto, ecuaciones un poco abstractas, pero se entienden. Pero exactamente cuando hablamos de NLP, en el contexto de LLMs, ¿qué significa cada una de estas cosas? Pues la policy, evidentemente el agente que toma decisiones va a ser nuestro LLM, ¿vale? Que nuestro LLM, como ya sabéis, es un modelo que entra tokens y salen tokens, ¿vale? La entrada evidentemente es el contexto y la salida es un solo token, o sea, tiene una distribución que te marca cuáles son las probabilidades de que cada token sea el siguiente. Pero sigue siendo modelizado por esta parte. O sea, tenemos un estado, que sería todo el contexto, y la acción, que es el siguiente token, ¿vale? En la recompensa, esto es un poco abstracto porque cuesta un poco o no es tan fácil de ver, pero vamos, esto es algo que nos dice lo bueno que es la respuesta del modelo de lenguaje. Entonces aquí viene en plan, claro, ¿cómo mides eso? Entonces aquí simplemente pues súper resumido, pero digamos que tú coges a un montonazo de seres humanos, por ejemplo, y los pones a etiquetar datos de lo bueno o lo mala que es una respuesta. Entonces, una vez que tienes esos datos etiquetados, que, por ejemplo, vamos a suponer que lo etiquetan entre 0 y 100, de lo bueno que es una respuesta. Evidentemente, esto es funciona un poco más a nivel de orden de respuestas por preferencia, pero vamos a suponer que, por simpleza, que va entre 0 y 100, o más simple aún, entre 0 y 1. Pero entonces luego tú entrenas un modelo que va a ser nuestro modelo de recompensa para que dada un párrafo de respuesta de un LLM lo puntúe entre 0 y 1. Entonces esta sería nuestra función reward, ¿vale? O sea, siempre es un modelo aparte
que nos da una recompensa, o sea, nos da un número entre 0 y 1, por ejemplo, de lo bueno que es esa respuesta, ¿vale? Y esa respuesta, evidentemente, pues en este caso, que han sido humanos los que han dicho lo buena que es una respuesta, pues esto sería, por ejemplo, el método ChatGPT, que es cómo se alinea la respuesta del modelo a lo que esperan o a lo que prefieren los humanos. Si, por ejemplo, cogemos un modelo que está basado en sentimiento, entonces nosotros podemos maximizar que el sentimiento sea siempre positivo, ¿vale? Mediante, pues eso, yo te digo que la positividad de esta frase va entre 0 y 1, pues yo quiero que se maximice. Entonces mi función de recompensa es la positividad de la frase. Lo mismo con negatividad, lo mismo con un montonazo de recompensas que podamos... Lo dicho, no hace falta que sean derivables, o sea, pueden ser simplemente que si el resultado de ejecutar una función en Python es correcto o incorrecto, ¿vale? Entonces, lo dicho, aquí nos da todo la chicha, la gracia de utilizar el Reinforcement Learning en NLP es esta, bueno, y en cualquier, obviamente, otro método, o sea, en otro contexto. Luego, el environment, este es el entorno, esto es el espacio de chat, ¿vale? Que tienen estos modelos. Aquí no tiene mucha dificultad. Y luego el episodio sería una interacción completa, ¿vale? Yo te hago una pregunta y tú me contestas, por ejemplo. Eso sería un episodio entero. Ahora veremos que estos modelos dependen de realizar un episodio entero, sobre todo para calcular estos dos valores de aquí, ¿vale? Bueno, estos tres técnicamente. Pero más importante el valor y el advantage. Tenemos una suma de todos los rewards. Entonces necesitamos acabar un episodio para saber esa función, o sea, ese valor. Entonces nos metemos ya en la gracia de esto, que es Proximal Policy Optimization, el PPO. ¿Por qué utilizamos este tipo de aprendizaje? Como hemos visto antes, forma parte de los policy methods de Reinforcement Learning. Eso significa que estamos directamente aprendiendo esta función de aquí, ¿vale? O sea, queremos sacar siempre la mejor acción con respecto al estado en el que nos encontramos. Eso significa que yo quiero que el reward, o sea, la recompensa para mis acciones siempre sea la máxima. Entonces, bueno, aquí pues eso tiene una serie de propiedades, como que es bastante más eficiente, funciona mejor, básicamente. Los resultados son demostrablemente mucho mejores, entonces pues empíricamente también esto funciona. A nivel teórico pues tiene una serie de garantías que no vamos a entrar. Vamos a entrar en la parte guay, que es la ecuación. Esto es un poco diferente a la primera charla y va a sonar un poco a la primera mini masterclass, pero os aseguro que merece la pena que lo escuchéis porque voy a cambiar unas cuantas cosas de explicación, voy a ir un poco más a donde la gente tiene más problemas entendiendo y lo dicho, y espero que ahora sí que quede bastante más claro y yo creo que también se puede llegar a, lo dicho, a entender mucho mejor de esta forma. Aquí tenemos una pedazo de fórmula, ¿vale? Pero lo único que decimos es escógeme la policy que maximice esta función de aquí, ¿vale? Y vamos a ver qué es esta función de aquí, porque evidentemente hay muchos paréntesis, hay muchas comas y hasta yo ahora mismo, si me lo así en la pantalla pequeña, no veo nada. Entonces vamos a ir una a una. Esto de aquí nos dice cómo de buena es la nueva policy con respecto a la antigua. La antigua es la de la iteración anterior, ¿vale? Esto evidentemente, pues como todo modelo de redes neuronales, vas una serie de épocas, una serie de iteraciones, vas mejorando esa función. Entonces yo quiero saber cómo he mejorado, ¿vale? De alguna forma cuantificar cómo he mejorado. Entonces para eso vamos a simplemente dividir. ¿De qué sirve dividir? Esto nos dice evidentemente, como hemos visto, la policy te va a dar las probabilidades de la nueva acción con respecto al entorno, ¿vale? Las probabilidades del nuevo token con respecto al estado en el que me encuentro. Entonces, si lo divido, voy a ver cómo ha cambiado las probabilidades de tomar esa acción entre el estado anterior y el que estoy ahora, ¿vale? Entre la iteración, entre el modelo viejo y el modelo que quiero aprender ahora. Entonces, evidentemente, si eso es mayor que 1, es una división, significa que esa acción tiene más probabilidades, o sea, ha aumentado el número de probabilidades. Si es menor que 1, ha disminuido el número de probabilidades. Perfecto, súper simple de entender. Ahora, ¿qué pasa? ¿Debería haber subido o debería haber bajado?
Eso nos lo va a decir nuestra función de ventaja, como ya podéis deducir, ¿vale? Lo que nos decía lo buena que es realmente esa acción con respecto a la media de ese entorno. Entonces, vamos a multiplicar cómo ha subido o ha bajado las probabilidades de esa acción comparado con si deberían haber subido o bajado. Entonces, esta unión, ¿vale? Bueno, esto evidentemente, como he explicado ya antes, es cómo de bueno es tomar esa acción en ese entorno con nuestra política de decisiones actual. El valor te dice el valor que tiene ese estado, entonces por lo tanto la resta, ¿vale? Te va a decir que si es mayor que 0, lo dicho, esa acción es mejor que la media. Si es menor que 1, es peor que la media. Si lo juntamos con la multiplicación de ambos, el término va a ser pequeño y negativo si si la probabilidad ha cambiado poco y no debería haber cambiado. Entonces, por lo tanto, cuando hagamos el gradiente va a hacer lo opuesto. O sea, decir, vale, pues entonces cámbiamelo al revés un poco, porque es negativo. En cambio, si es positivo, es decir, si esa acción es mejor que la media y encima la división esta es altísima, significa que eso es una pasada. O sea, esa acción, lo primero es que es muy positiva, es decir, mucho mejor que la media. Y encima me estás diciendo que la probabilidad de la nueva con respecto a la antigua aumenta. Entonces, eso significa que muy bien, da un paso en el gradiente hacia esa dirección. ¿Vale? Y ya está. Entonces, simplemente con esta división y multiplicación tan básica, lo que hacemos es mejorar la probabilidad aumentar la probabilidad de tomar mejores acciones. ¿Vale? Y a partir de aquí simplemente vemos como una especie de virgulilla aquí en la row, ¿vale? Y esto simplemente es la policy anterior, ¿vale? O sea, esta división anterior del ratio de las acciones. Pongo una función de clip, que esto ya lo vimos en la presentación anterior, pero vamos, lo único que te está diciendo es esta división limítamelo entre estos dos números, ¿vale? Clip significa que si este numerito es mayor que esto, me lo limitas a esto, y si es menor que este numerito de aquí, perdón, estoy en la pantalla que no toca, pero bueno, si es mayor que este numerito de aquí, me lo clipeas, o sea, me lo limitas a esto. Si es menor que esto de aquí, me lo limitas a esto. Es decir, si imaginaos que tengo aquí una función de clip con cierta función, y aquí tenemos un -1 y aquí un 1, y mi función es 2, entonces te lo va a limitar a 1. Si es 0,5, te va a dejar el 0,5 igual. Si es -2, te lo va a limitar a -1. ¿Vale? Esto simplemente lo que hace es... vale, o sea, quiero decir, entiendo que hayas mejorado mucho tu acción, pero para evitar overfitting, porque siempre estamos comparando la misma función entre sí misma, o sea, una versión anterior con la siguiente, que eso dices, uy, eso a lo mejor puede inducir un poco de overfitting, entonces vamos a evitar que sea demasiado... o sea, que no se confíe demasiado en sus nuevas decisiones mediante esta regularización. Aquí, bueno, yo creo que esta es la ecuación que nos dice cómo se actualiza esta política, ¿vale? Cómo se actualiza nuestro LLM. Y entonces ahora vamos a ver que este es el algoritmo. Está en pseudocódigo, no asustaros, ¿vale? Es mucha cosa, pero vamos a ir línea a línea y ya veréis que es extremadamente fácil de entender, ¿vale? Aquí vamos a iniciar los parámetros phi. Y aquí una pregunta que me vais a hacer, Diego, pero tenemos aquí una policy que es el LLM con los parámetros phi, pero claro, por otra parte tenemos la función valor que también tiene esos parámetros phi. Esto es una simplificación, ¿vale? En ChatGPT, por ejemplo, utilizan dos redes diferentes para la función valor y para el LLM, evidentemente. Pero si esto lo queréis implementar para ajedrez, para Flappy Bird, para alguna cosa de estas, lo normal es tener el mismo modelo, pero simplemente con dos cabecitas. Una que te predice cuál es la siguiente acción y otra que te predice el valor que tiene ese estado. ¿Vale? Simplemente así, simplemente haces un update de todos los pesos a la vez. Vamos a suponer este caso simplemente porque es el más reducido. Lo dicho, y simplemente tenemos nuestro entorno. Y empezamos a iterar, ¿vale? Este número de iteraciones K, pues normalmente suele ser varios cientos de miles de iteraciones. Cogemos en la línea 3, vemos que hay un rollout. Rollout es simplemente juega al juego, ¿vale? En el caso de ajedrez, juega una partida entera.
En el caso de Flappy Bird, juega hasta que te estrelles. En el caso, por ejemplo, de LLMs, empieza a generar toda la respuesta entera. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Pues eso, que el agente empieza a tomar decisiones con nuestra policy actual, ¿vale? O sea, con nuestra pi modelada por estos parámetros. Y entonces me devuelve este tau, que es una trayectoria, ¿vale? Que es el estado 1, acción 1, recompensa 1. Estado 2, o sea, vamos a ver. El estado actual, tomamos una acción y nos da una recompensa. Eso nos va a llevar al estado 2, en el cual vamos a tomar otra vez una acción 2 y tener una recompensa 2, lo cual nos va a llevar al estado 3 y hacemos todo el bucle de aprendizaje por refuerzo y acabamos al final en un estado T, que es un estado terminal, un estado final, ¿vale? Que aquí sería pues un jaque mate, sería cuando la respuesta ya ha acabado, sería pues eso. Vale, de hecho está aquí abajo, esa misma ecuación. Aquí vamos a valorar el valor que tiene nuestro estado, ¿vale? Que esto está modelizado por un modelo de inteligencia, o sea, un modelo de deep learning, normalmente una red neuronal, que nos va a decir lo bueno que es esa posición, ¿vale? Estar en este estado. Aquí no me voy a meter más porque ya lo hemos visto 1000 veces. Aquí sí que es una cosa un poco más compleja, entre comillas, porque a lo mejor no lo conocéis. Pero ¿cómo calculamos esa función ventaja? Pues simplemente utilizamos una cosa que se llama Generalized Advantage Function, ¿vale? Que simplemente lo que nos va a hacer es calcularnos estos valores de ventaja. No vamos a entrar en lo que es, pero os puedo asegurar que es una función extremadamente simple. Pero eso nos va a devolver, va a hacer este cálculo de aquí, ¿vale? Este cálculo de aquí, ¿vale? Va a calcular por una parte los valores Q y por otra parte los valores V, utilizando toda la trayectoria, ¿vale? Que de hecho, bueno, si os vais a las ecuaciones que hemos visto antes, vais a ver lo fácil que es calcular estos valores. Pero bueno, eso. Dados los valores de recompensa que hemos cogido del rollout, y un par de parámetros para simplemente el controlar un poco cómo calcula estas cosas, pues entonces nos va a dar esa función de ventaja. O sea, lo bueno que es esta acción comparado con la media, como ya hemos visto antes. Antes de hacer las actualizaciones por gradiente, vamos a hacer que nuestro modelo, o sea, lo dicho, utilizar el modelo de la iteración anterior como el modelo viejo. Y vamos a empezar a iterar. Esta es la división que ya hemos visto. A ver, un momento. Vale, esta es la ecuación que ya hemos visto, ¿vale? El de la división, aquí no voy a entrar. Es la función de clip, para que vaya todo lentito. Y vamos a la mega pérdida. Esta nos va a decir, evidentemente, cómo actualizar los parámetros. Entonces vamos a ver que cambia un pelín, porque como ya hemos dicho antes, nuestra función valor y nuestra función de policy están en el mismo modelo. Entonces vamos a primero actualizar el valor, ¿vale? Esto, la función de Q nos va a dar en el GAE, nos va a dar la función de, o sea, el valor real de estar en ese estado, porque ha multiplicado todas las recompensas siguientes del futuro, entonces nos va a dar el valor real. Entonces simplemente hacemos un mínimo, o sea, un error mínimo, un MSE, entre la función que nos devuelve, o sea, el resultado de nuestro modelo y el valor real de ese estado. Y ya está, y minimizamos esto para que los estime mejor. Genial. ¿Esto por qué lo hacemos? Porque digamos que necesitamos, evidentemente, como ya hemos visto, saber lo bueno que es estar en este estado. Entonces, por lo tanto, estabiliza bastante el entrenamiento, como veremos, pero que esto es de Proximal Policy Optimization. Ahora veremos en GRPO que no utilizan esta función, y ahí es donde viene la mayor parte de actualización de estos dos métodos, o la mayor diferencia. Y esto es la función que hemos visto antes, que es la policy loss, ¿vale? Que queremos que tome buenas decisiones, ¿vale? Que esto es la pedazo de función esta. Y luego, por último, una cosa que no hemos visto, que es la entropía. La entropía es, lo que queremos es que tenga más información la salida. Entonces, por ello penalizamos si las salidas, o sea, si las acciones de nuestro modelo son demasiado
deterministas, es decir, se repiten demasiadas veces. Aquí no me voy a entrar mucho, o sea, es extremadamente simple. Lo único que haces es comparar las probabilidades que tienes de salida de los tokens y queremos limitar un poco a que sean demasiado repetitivas o demasiado altas para que se balancee un poco. ¿Qué hacemos con esto? Pues que si el modelo, si prevenimos que el modelo sea demasiado seguro de sus decisiones, vamos a hacer que explore un poquito otras decisiones. En cambio, si está siempre demasiado seguro, lo normal es que siga con sus 13 y que siempre mantenga, digamos, una dirección de actualización bastante determinista. En cambio, si nosotros limitamos esta sobreconfidencia, súper mal traducido, pero bueno, esta, digamos, seguridad que tiene el modelo, pues entonces lo que vamos a hacer es que tiende a explorar otras vías de llegar a una solución, y esto siempre es positivo en aprendizaje por refuerzo, porque digamos que queremos que explore, la gracia es que explore diferentes vías. Y ya está, esto sería el cómo actualizar esto. Yo creo que queda bastante claro y al final, bueno, no voy a comentarlo, pero actualizamos utilizando métodos de gradiente, ¿vale? Aquí sí que esto debería quedar bastante claro lo que significa, pero actualizamos dando un pasito en la dirección de la pérdida, en la dirección opuesta de la pérdida y vamos a cambiar un poco y a ver de forma un poco express también qué es GRPO y dónde entra. Hemos visto que lo chulo, interesante de esta red, evidentemente, es esta función de advantage, ¿vale? Que nos dice lo bueno que es la acción con respecto a la media, ¿vale? Y para ello utilizamos una función valor que nos va a decir o que va a aprender el valor que tiene estar en una acción, perdón, en un estado. Pero el GRPO lo que hace es decirnos lo bueno que es esa acción, pero no con respecto a todo el futuro de estar en un estado y tener que aprender una red externa, que también tiene que ser bastante buena, evidentemente, para calcular el valor, sino simplemente cogemos. Imaginad que tenemos diferentes respuestas, ¿vale? Que yo muevo una pieza de ajedrez con varios movimientos diferentes, o estoy en un estado y tomo un montonazo de decisiones, y lo único que hago es comparar lo bueno que son entre ellas. Entonces, en vez de compararlo con la acción, o sea, el valor de un estado medio, que para ello necesito pues un montón, o sea, aprender cuál es realmente el valor de ese estado, lo que hago es sacar diferentes respuestas a una misma pregunta y comparar relativamente, ahí es donde viene la palabra relative aquí, cuál es el valor que tiene esa acción, ¿vale? Me he explicado fatal, pero ahora veremos un diagrama y ahora veremos la ecuación esta, que va a quedar bastante más claro. Aquí un pelín diferente la red, o sea, la ecuación, pero no tanto, ¿vale? Tenemos aquí esta división, que ni me voy a meter porque ya sabéis lo que significa. Tenemos aquí el método de ventaja y tenemos aquí una función de clip que te lo pone todo bastante limitado. Lo primero que vemos aquí es que la expectativa, ¿sabes? La expectancia, como se llame, bueno, la media, por así decirlo, se realiza mediante una dataset de salidas a preguntas Q. Entonces simplemente hacemos una sample de esa dataset, o sea, una pregunta, vamos, cogemos una pregunta como por ejemplo ¿cuál es la capital de Francia? Y sampleamos aquí una G respuestas, ¿vale? Un grupo de respuestas. Significa que cogemos el LM y le preguntamos, pues lo dicho, ¿cuál es la fórmula de Bhaskara? Y te hace pim, 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 pim. Y sacamos en paralelo, por ejemplo, 50 respuestas. Y cogemos esas 50 respuestas y nuestra función de advantage va a ser comparar cómo de buena es cada respuesta con respecto a las otras. O sea, el reward que tiene cada respuesta con respecto a las demás. Y esto nos va a decir o nos va a estimar cómo de buena es cada respuesta con respecto a la media. Entonces, en vez de tener que aprender esa función valor que nos dice lo bueno que es estar en cierto estado y que, lo dicho, tenemos que entrenar un modelo diferente y todo eso, esto nos va a simplificar las cosas porque sampleamos diferentes respuestas y lo único que vemos es cómo de buena es con respecto a las demás, ¿vale? Entonces esto evidentemente es un pelín, bueno, tiene diferentes ventajas,
La primera es que se alinea más a los humanos, porque digamos que nosotros lo único que hacemos es, o cómo son evaluados estos métodos y todo eso, en donde yo te doy diferentes respuestas y me las ranqueas de cómo de buena es con respecto a las demás. Y lo segundo es que tiene menos varianza, porque digamos que se limita más a cada contexto de cada pregunta en individual y no simplemente al juego entero, que es muchísimo más difícil de modelar. Y entonces, por lo tanto, bueno, ahora veremos que es bastante más eficiente, no requiere obviamente de ese modelo, entonces por lo tanto aprende un poco más estable y por eso está bastante mejor. Y esto simplemente es, lo dicho, la función de clip y una divergencia de KL que te va a decir que no cambien demasiado. Vamos, estas dos funciones te va a decir, vale, da un pasito, estate seguro de a dónde quieres ir, pero no demasiado para evitar los problemas que hemos visto antes. Y ya está, simplemente con esto, esta es una diapositiva completamente robada de la mini masterclass anterior, pero yo creo que ahora vamos con un pelín más de contexto. Entonces vemos que el Proximal Policy Optimization requerimos de esta función valor de este GAE para calcular esta Advantage Function, y que nosotros solo os ampliamos un reward, porque solo tenemos una salida. En cambio, nuestro Policy Model en GRPO sacamos G salidas, ¿vale? G respuestas a una misma pregunta, y aquí no tenemos una función valor, tenemos varios rewards y simplemente calculamos cómo de buena es cada una de ellas con respecto a las anteriores, ¿vale? Entonces, evidentemente, pues esto te lo quitas y digamos que la salida sí que es un poquito más estable. Aquí, bueno, una tabla mirando en plan cuáles son las comparaciones, pero lo importante yo creo es que GRPO funciona mejor a nivel tanto teórico como experimental que PPO. Y ya está. Súper simple, yo creo. Bueno, súper simple. No es simple, pero digamos, yo creo que ha quedado bastante mejor, bastante más claro que en la mini masterclass anterior. Hemos visto lo que más en profundidad estos dos métodos. Sé que en GRPO no me he parado mucho tiempo porque lo dicho, yo creo que es bastante más claro de entender una vez que entendemos PPO. Necesitamos entender el contexto donde salen estas cosas y por qué son tan buenas o por qué son tan malas las propuestas que se hacen. Y poco más, la verdad. Cualquier duda, bueno, estas son las referencias que he utilizado. Sin más, tenemos el paper original de OpenAI sobre el PPO, DeepSeek que obtiene que introduce el GRPO. El DeepSeek V3 lo pongo otra vez porque, bueno, digamos que utiliza la función de GRPO en algoritmos del LLM a otro nivel, por así decirlo. Y este es el paper original de ChatGPT que utiliza PPO para, obviamente, LLMs. Lo dicho, muchas gracias por escuchar. Si habéis llegado hasta aquí, enhorabuena. Y cualquier duda en los comentarios tenéis el LinkedIn para comentar cosas. Si tenéis algún tema que queréis que haga una mini masterclass porque es súper interesante, o oye, llevo años o meses intentando entenderlo y no lo entiendo, yo le puedo dar un vistazo y si queréis puedo hacer una mini masterclass de esto, así que a vuestra disposición para lo que necesitéis, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.